la Santísima Virgen, dentro de la devoción que le tenemos, naturalmente estamos llamados a admirarla. ¿Por qué? Porque es la criatura más perfecta salida de las manos de Dios. En ese sentido, podemos decir que la Santísima Virgen refleja perfectamente el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. De hecho, ¿cómo nos dirigimos a ella en el rosario? Como hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, como templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. La Iglesia, leyendo pasajes de la Escritura, por ejemplo, del Antiguo Testamento, al tratar de penetrarlos, ve de fondo cómo en ellos subyace la figura, la imagen de la Santísima Virgen. Por ejemplo, en el libro de la sabiduría hay una parte donde habla de la sabiduría, que sabemos que se refiere primaria y fundamentalmente a Cristo, el Verbo del Padre. Pero hay una parte donde dice resplandor de la gloria del Padre y espejo sin mancha de la majestad de Dios. Entonces, en ese sentido, por excelencia es Cristo el resplandor de la gloria del Padre, y así lo vamos a leer en la carta a los Hebreos. Hasta dice, e impronta de su sustancia. Sin embargo, la Iglesia también ha visto, los padres de la Iglesia, muchos santos marianos, cómo eso se aplica muy bien a la Santísima Virgen María. Resplandor de la gloria de Dios, espejo sin mancha o nítido de la majestad de Dios. Y luego en el Cantar de los Cantares, toda hermosa eres, amada mía, toda hermosa eres, y no hay mancha en ti. Y entonces a partir de ahí se habla de la Virgen como tota pulcra es María, et macula non esinte. Bueno, pues esto tiene que ver con la admiración, porque la Santísima Virgen María, como criatura perfecta salida de las manos de Dios, es extraordinariamente bella. Y por cualquier lado que miremos su misterio, siempre vamos a quedar arrobados y extasiados. Sin embargo, no basta la admiración a la Santísima Virgen, con todo y que dentro de nuestra devoción estamos llamados a admirarla. De hecho, la admiración sale o brota de modo espontáneo, de modo natural. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, junto con la admiración viene la emoción. ¿Quién no se emociona ante el misterio de la Santísima Virgen? En cualquiera de sus aspectos. Todos nos emocionamos. Pensando en la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿quién nos emociona al ver las peregrinaciones que de distintas partes del país acuden el 12 de diciembre para encontrarse con Nuestra Señora en el Tepeyac? Uno se emociona al ver las peregrinaciones. También uno se emociona con los cantos a la Santísima Virgen María, específicamente los cantos a la Virgen de Guadalupe. Y hay incluso a quien se le salen las lágrimas, la emoción que brota del amor que le tenemos. Y luego, por ejemplo, cuando son las mañanitas a las 12 de la noche en la Basílica, ahí está uno pendiente. ¿Por qué? Porque se le van a cantar las mañanitas a la Santísima Virgen de Guadalupe. Uno se emociona. Es nuestra madre, ¿cómo no nos vamos a emocionar? Pero no basta quedarnos en la emoción, en el sentimiento, con todo y lo noble y lo bueno que es. Luego, en tercer lugar, viene el culto que le damos a la Santísima Virgen.
en general y en particular a Nuestra Señora de Guadalupe. El culto que la Iglesia Nuestra Madre nos ha ayudado a vivir con verdadera veneración, y en ese sentido pues todo el año litúrgico sabemos cuenta con numerosas solemnidades, fiestas y memorias en honor a la Santísima Virgen María. De manera que el culto a ella sabemos que es de veneración especial. No la adoramos como a Dios porque no es Dios, aun cuando está llena de Dios. No es Dios, pero está llena de Dios porque es la llena de gracia. Y por lo que hemos dicho de la relación que guarda con la Santísima Trinidad, que es estrecha, íntima. Pero es un culto de veneración especial, obviamente. Y entonces, desde la naturaleza de ese culto, pues expandemos o expansionamos nuestro corazón para honrar a la Santísima Virgen María. Después, en cuarto lugar, no basta tampoco solo quedarse en el culto, con todo y lo bueno que es, y hay que dar culto a la Santísima Virgen. En cuarto lugar, les decía, está el que acercarse a la Santísima Virgen, viendo en ella una poderosa intercesora. Y lo es, la Iglesia le llama la omnipotencia suplicante. Ella, ante el Señor, todo lo puede, y ahí vemos el episodio de Caná de Galilea, cómo la Virgen tiene ascendencia en el corazón de su Hijo. Es una abogada, una medianera, una intercesora, pues con mucho peso específico en el corazón de Dios. No basta tampoco quedarnos en verla solo como intercesora. Hasta aquí, fíjense, hemos mencionado 4 cosas. La admiración, ¿qué otra cosa? La emoción, la veneración, el culto, la veneración, con el culto, y luego en cuarto lugar, la intercesión. Lo quinto es a lo que debemos llegar, y es el compromiso de vida cristiana, el que verdaderamente seamos discípulos del Señor, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso implica. ¿Por qué? Porque la Virgen en Caná de Galilea, ¿qué dijo? Hagan lo que Él les diga. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué nos ha dicho Cristo? Lo que nos muestran los evangelistas, que encarnemos el Evangelio, que encarnemos sus enseñanzas. Entonces, un verdadero devoto de la Virgen María es aquel que vivió él. En este sentido, pues, el compromiso cristiano es la piedra de toque, la coherencia de vida cristiana, pues, si quieren, es la piedra de toque donde vemos qué tanta devoción le tenemos una verdadera a la Santísima Virgen María. Las 4 cosas que hemos mencionado son bien importantes, pero si no se llega a la quinta, a esto que les estoy diciendo, pues lo otro nos hace que permanezcamos en una relación con la Santísima Virgen sumamente superficial. Ahora, el compromiso de vida cristiana implica lo que significa dar testimonio de Cristo, lo que significa ser misionero, lo que significa ser evangelizador. Entonces, por eso es por lo que los puntos que les preparé, si se fijan, van en esa línea. Santa María de Guadalupe, modelo y estímulo de todo empeño misionero. ¿Por qué el porqué de este tema? Pues porque celebramos apenas el 1 de octubre, ¿a quién? A Santa Teresa del Niño Jesús, que es patrona de las misiones. Y octubre, en el tercer domingo, ¿qué celebra la Iglesia? El Domingo Mundial de las Misiones. ¿Ven? Aparte, la Iglesia nos ha estado insistiendo desde hace ya años
que caigamos en la cuenta de lo que significa nuestra condición de discípulos misioneros del Señor. Y en cuarto lugar, pues, el porqué de este tema, porque está para concluir el bienio jubilar guadalupano, ahora el próximo 12 de este mes. Entonces ha habido muchas razones por las que creo que tenía sentido que nos acercáramos a la Virgen Santísima en este sentido. Además, ustedes, si van a ir mañana, bueno, van a participar en la marcha. Participar en una marcha de estas características, ¿qué significa? Dar testimonio ¿de qué? De que somos discípulos del Señor. ¿Qué más significa? Significa ser misioneros, ser portadores de un mensaje, ser evangelizadores, con todo y lo que el acto pueda tener de sencillo y aparentemente de sin mayor relevancia. Pero es un testimonio que se da y al que la Iglesia nos está invitando a través de los obispos de que demos de ese testimonio que tanto necesita nuestra patria. Y no solo nuestra patria, necesita el mundo entero. Bueno, entonces ahora sí, después de esta un poquito larga introducción, vamos a acercarnos a los puntos. Santa María de Guadalupe, modelo y estímulo de todo empeño misionero. Les puse como cita esta, que además viene en la solemnidad de la Santísima Virgen de Guadalupe, como evangelio. San Lucas, ahí tienen la cita, que es el hecho de la visitación. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con puntualidad, con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tus saludos, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Bien, este texto lo sabemos incluso de memoria, porque hemos tenido oportunidad de acercarnos a él en muchas ocasiones. Bueno, pues ahora ahí tienen, primer punto, María, modelo para todo misionero. Y ese misionero eres tú, soy yo, somos todos. María se apresura a visitar a su pariente Isabel, que se halla encinta. El motivo está insinuado en el relato de la Anunciación. Cuando María expone su dificultad ante el mensaje que ha escuchado, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le responde de dos formas diferentes. Por un lado le asegura que su hijo será efecto del Espíritu o fruto del Espíritu. Y por otro le ofrece como prueba el signo de Isabel, que siendo anciana ha concebido. María acepta el signo sin dudarlo y se apresura a visitar a su prima. Aquí la prontitud. María no espera pasivamente a que nazca el hijo de Isabel, conoce las necesidades de su prima, de una mujer que está a punto de dar a luz. Es consciente de los cuidados y atenciones que su pariente requiere después del parto. Seguramente estuvo con su prima varias semanas sirviéndola con amor y alegría, dándose a sí misma con sencillez. Con su visita, María lleva la bendición de Dios tanto para Isabel como para Juan, porque ella misma y el niño que lleva en su vientre son bendición de Dios. Por eso le dice Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿No es una doble bendición? Bendita tú y bendito tu hijo. Y ambos nos visitan a mi hijo y a mí. María, por estar llena de Dios, es capaz precisamente de donarse a sí misma. Es la llena de gracia, está llena de Dios. La actitud de María no se identifica, pues, de ningún modo con una actitud de pasividad. Es todo lo contrario. El Evangelio es la negación de la pasividad. El mayor bien ofrecido por María a su prima fue
haberle llevado al Señor y con él la alegría. Análogamente nosotros como consagrados, a ejemplo de María, estamos llamados a prestar servicios al prójimo, a darnos a nosotros mismos, pero sobre todo estamos llamados a ser cristóforos, aunque suene un poco extraña la palabra. ¿Qué significa cristóforo o cristóforos? Portadores de Cristo. Portadores de Cristo para comunicarlo a los demás. Esto es por esencia lo que significa ser misionero. Entonces, pues, lo característico del misionero, lo característico del evangelizador es que no se predica a sí mismo, no se anuncia a sí mismo, sino que predica a Cristo, anuncia a Cristo, es portador de Cristo. Y la Santísima Virgen es eso, fundamentalmente una cristófora, una portadora de Cristo. Y lo lleva, como sabemos, si nos lo dicen los padres de la Iglesia, lo lleva en su vientre, aquí en este caso, en el vientre de María, pequeñito ya, habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo. Bien, pero también lo lleva en su corazón, Cristo presente en el corazón de María, y también lo lleva en su mente, Cristo presente en María. Por eso se habla de Cristo, carne, en el vientre de María. Cristo, verdad, en la mente de María. Y Cristo, amor, en el corazón de María. O sea, la Santísima Virgen se encuentra o está por voluntad de Dios, por gracia de Dios, totalmente cristificada. Si San Pablo dijo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, pues con muchísima mayor propiedad lo podría decir la Virgen, ¿no? Bueno, pienso yo. Yo creo que San Pablo no se molestaría porque le dijéramos eso. Bueno, entonces, pues, aquí en este punto, ¿de qué se trata? A la luz de este pasaje del Evangelio, mirarnos a nosotros mismos, mirarse a sí mismas ustedes y decir, a ver, ¿cómo me ilumina a mí este pasaje de la Escritura? ¿Sí? Yo tengo las actitudes de la Santísima Virgen en cuanto a prontitud para servir, para entregarme a los demás, para dar testimonio de mi Señor. O me muestro un poquito remisa, pasiva, lenta, tarda, ¿cómo me comporto? Porque estoy llamada a ser portadora de Cristo para dar testimonio de Él, para anunciarlo a los demás. ¿Y eso cómo se hace? Con alegría y por tanto con prontitud. ¿Qué es lo que le da prontitud a nuestra vida cristiana o se lo debe dar? La alegría, ¿sí? El entusiasmo. ¿Ustedes saben el origen de la palabra entusiasmo? Viene de in theos, quiere decir lleno de Dios. Cuando se habla de una persona entusiasmada, ¿qué quiere decir? Que está llena de Dios. Y una persona llena de Dios se muestra así toda lenta y perezosa. Pues no, arde por deseos en llevar a los demás a aquel a quien porta en su corazón. ¿Ok? Segundo punto, Santa María de Guadalupe, la gran evangelizadora de América. Recuerden, pues, que este pasaje del Evangelio viene en la solemnidad de Santa María de Guadalupe. Y el motivo es este. Cuando llegaron los primeros evangelizadores de España, inmediatamente se dieron a la tarea de predicar el nombre de Cristo. La generosidad con que se entregaron a la evangelización fue algo verdaderamente ejemplar. Y contamos con documentos que nos hablan de ello. Sin embargo, inmediatamente se dieron cuenta de las dificultades, ya que los habitantes de América, no solo de México, de América, en sus distintas etnias, estaban muy arraigados en sus creencias y en sus prácticas religiosas politeístas. Naturalmente hubo momentos en que el desaliento hizo presa de algunos de los frailes venidos de España. Miren, a México, ¿cuándo entró Cortés a Tenochtitlán? ¿1500?
21. Bueno, pues inmediatamente pidió de España que enviaran misioneros para que pudieran evangelizar. Y a México llegaron en 1523 los primeros frailes franciscanos, 12, de hecho se les conoce como los 12 apóstoles de la evangelización de México, 12 franciscanos, 1523. Después vinieron los dominicos en 1526, o sea, 3 años después. Posteriormente, en 1533, llegaron los agustinos. Nada más mandaron 7, o solo llegaron 7, porque luego, aunque venían más, pues se morían en la travesía desde España hasta América, porque se enfermaban en el barco y muchos morían. De agustinos llegaron solamente 7, a lo mejor venían más, pero los demás se murieron. De los dominicos, en 1526, llegaron a Veracruz 12, pero a la Ciudad de México llegaron 3, porque los demás se fueron enfermando y muriendo. Así más o menos se fueron dando las cosas. Los jesuitas llegaron en 1572. Pero vamos a quedarnos con los franciscanos. Decíamos que llegaron en 1523. ¿La Virgen cuándo se apareció? 1531. Pues esos años fueron de intensa labor misionera y evangelizadora por parte de los frailes. Claro que en esos años siguieron llegando más, No crean que nada más fueron durante todos esos años 12. Pues no, siguieron llegando más. Sin embargo, el problema era que el politeísmo estaba muy arraigado en los grupos étnicos que habitaban estas tierras. En ese tiempo, pues, no existían los países como los conocemos ahora. O sea, México como país no existía. Y así lo que decimos de México lo podemos decir de los demás actuales países de Sudamérica, de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, las dificultades fueron muy serias, muy severas. Muchos frailes se desanimaron porque no se quería convertir la gente. No quiere decir que no hubo quien no se convirtiera. Claro, se convirtieron muchos, pero la mayoría eran reacios, eran ahora sí que de cabeza dura, o sea, como se dice la Escritura del pueblo judío, de dura cerviz. Bueno, sin embargo, cuando aparece la Santísima Virgen María en el Cerro del Tepeyac, Guadalupe, prácticamente quedan extasiados los indígenas ante el mensaje del que era portadora la Virgen de Guadalupe. Y de esto ustedes ya saben un montón porque les han dado conferencias, pláticas, expertos guadalupanos de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. La importancia que tuvo para los indígenas, para los pobladores de estas tierras, el mensaje de la Virgen en todo lo que significa la imagen. Bueno, entonces aquí dice, pero he aquí que con la venida de Santa María de Guadalupe se abrieron ampliamente los horizontes de la evangelización. Sus apariciones fueron un parteaguas, ya que los indígenas, maravillados por el mensaje de la Señora Celestial, rápidamente comenzaron a abrazar la fe. Se cuenta que los sacerdotes no se daban abasto para bautizar a tantos que solicitaban el sacramento. Eran filas y filas interminables. Y los frailes se cansaban. Dicen que hasta tenían que tener alguien que les ayudara a estarles moviendo el brazo para echarles el agua en la cabeza. Porque era tanta la gente que se quería bautizar. Pero esto se debió gracias a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Por eso la Virgen de Guadalupe es la gran evangelizadora de México, y no solo de México, de América. Estamos hablando de América porque en aquel tiempo no existían países. Por eso es por lo que la Virgen de Guadalupe
si bien es cierto, se aparece en lo que actualmente llamamos México, en el Tepeyac, no es patrimonio y mucho menos monopolio de los mexicanos. ¿Sí? Es patrimonio y riqueza de todos los habitantes de América. Por eso los papas primero la nombraron o le dieron el título de patrona de Latinoamérica y después emperatriz de América. Y actualmente en México, ¿cómo se celebra desde el punto de vista de la liturgia, del culto? Como solemnidad en México. Y en todos los demás países, ¿cómo? Con categoría o con rango de fiesta. Entonces, la Virgen de Guadalupe es patrimonio de todos. A mí luego me hace sentirme un poco incómodo cuando, perdónenme que se los diga, cuando hay algunos cantos que mencionan específicamente lo mexicano. Digo, no, eso como que ya se debería modificar. Por ejemplo, Desde el cielo una hermosa mañana hay una estrofita, dice, desde entonces para el mexicano ser guadalupano es algo esencial. Está bien, es correcto, pero es no solo el mexicano, es todo el habitante, todo habitante de América. Y no solamente es patrimonio de América. ¿De quién es patrimonio la Santísima Virgen? Por aquello de los patrimonios actualmente, tal ciudad es patrimonio de la humanidad. Pues es patrimonio de todos los hombres. ¿Por qué? Porque es la Madre de Dios. Así de sencillito. Se le revela a Juan Diego como la Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. ¿Por quién? Se vive. Ella revela su maternidad divina, pero también se nos manifiesta como verdadera Madre. Y entonces, en este sentido, el corazón de la Madre es un corazón en el que caben todos los hombres, no solo los mexicanos, no solo los habitantes de América, todos los hombres. Y por eso es por lo que no hay lugar en el mundo donde no haya una imagen de la Virgen de Guadalupe que se venere o se le dé culto en las principales iglesias y santuarios marianos. En Fátima tiene su lugar ahí la Virgen de Guadalupe. En Lourdes tiene su lugar. ¿Sí? O sea, está presente Nuestra Señora en esta advocación. Bueno, seguimos. María, en la providencia de Dios, visitó a estas tierras que se encontraban en tinieblas y en sombras de muerte. Y siendo portadora de quien es la luz del mundo, nos trajo la bendición de la presencia del verdadero Dios por quien se vive. ¿Cierto o no podemos decir que vivíamos, o los habitantes de aquel entonces, en tinieblas y en sombras de muerte? Acuérdense de el politeísmo y luego lo triste y doloroso de los famosos sacrificios humanos. O sea, realmente sí vivíamos en una situación muy crítica, ¿sí? Pero la Santísima Virgen, al traernos a Cristo, nos ha traído la luz y con ello la salvación. Entonces aquí se ve el movimiento de la visitación, la Virgen que visita América, la Virgen que es portadora de Cristo para los habitantes de estas tierras. Esa es la razón por la que se pone como evangelio de la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe este texto de San Lucas, que nos habla de la visitación de María. Luego 3, el padre José Antonio Plancarte, misionero apostólico. Porque el padre Plancarte tuvo un espíritu misionero bastante notable, y ustedes lo saben perfectamente. Yo aquí les puse unos pequeños textos de lo que él dice sobre esto. El venerable José Antonio Plancarte vivió con intensidad y pasión el anuncio del Evangelio a lo largo de toda su vida sacerdotal. Haciendo conocer, amar y seguir a Cristo, fue un auténtico misionero. Pero no solo eso, este testimonio, este mismo espíritu que a él animó, quiso permearlo en la congregación naciente, que es la de ustedes, hijas de María Inmaculada de Guadalupe, y congregación que él fundó. He aquí unos textos breves pero muy significativos. Él habla como amante, como amigo al oído. Decid, habla, Señor, que tu sierva escucha.
Vuestra misión es la de los apóstoles, esto se lo dice a la congregación, moralizar a los pueblos y hacerlos cristianos. Nuestra misión es la misma de los apóstoles, enseñar a conocer y amar a Jesucristo, porque Dios no nos mandó a enseñar sino la virtud a Jesucristo, sino a la virtud, luego a Jesucristo. Se nos ha confiado las almas y tenemos que salvarlas. No solo vale el alma porque es imagen de Dios, sino porque está rescatada con la sangre de un hombre Dios, cuya sangre vale más que todas las joyas del mundo. Buscar y salvar almas es recoger la sangre de Cristo que se está perdiendo. No se nos hagan pesados cuantos sacrificios tengamos que hacer a trueque de salvar esas almas confiadas a nuestros cuidados, pues Dios y la Santísima Virgen no lo rehusaron. ¿Qué les parecen esos textos? Son bellísimos. Y aquí se nota el fuego misionero del padre Plancarte. A mí me llama mucho la atención el crucifijo que él trae. Fue su crucifijo de misionero, ¿no? Es bellísimo ese crucifijo. Yo tengo uno, pero está chiquito. ¿Sí? Entonces yo siempre que lo veo en mi crucifijo, que lo tengo en mi escritorio en la casa, me acuerdo del padre Plancarte. Digo, el mío no es como el de él, ni yo tengo el espíritu ni la santidad de él, pero pues está chiquito y por lo menos, aunque sea un poquito gateando, pero trato de seguir al padre Plancarte. Un poquito como a gatas, ¿no? Bueno, tienen pues ahí esos textos de los que pueden echar también mano. Y finalmente el cuarto punto, el encuentro personal con la ternura del amor de María de Guadalupe es un estímulo para nuestra vocación misionera. Miren, yo me quise fijar en tres cosas, bueno, cuatro, cuando estuve preparando la reflexión. La primera, la mirada de María. Reparen ustedes en la mirada de la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es esa mirada? Lo segundo, la sonrisa de la Santísima Virgen de Guadalupe, en este caso. Lo tercero, las palabras de María de Guadalupe. Y finalmente, la maternidad de María de Guadalupe. Vamos brevemente acercándonos a cada una de ellas. La mirada de María. Primero, esa mirada en quién se fija, o en quién reposa, pues, en los evangelios. En su Hijo Jesucristo. El Papa Juan Pablo II decía, los ojos de su corazón, o sea, de la Santísima Virgen, se concentran de algún modo en Él. La mirada de María se concentra, se fija en el Hijo, en Jesucristo. Y luego ahí les puse un texto de la Rosarium Virgines Mariae, número 10, que pueden confrontar. Dice el Papa, será una mirada de adoración y asombro. Así debe ser nuestra mirada cuando contemplamos a Cristo, una mirada de adoración y asombro, una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos y presentir sus decisiones. También va a ser una mirada dolorida en la pasión, una mirada refulgente, brillante en la resurrección, una mirada radiante en Pentecostés. En fin, aquí el Papa, en ese número 10 de esa carta apostólica, habla muy bonito el Papa San Juan Pablo II de lo que es la mirada de María, fija, clavada en su Hijo. Pero también es la Santísima Virgen quien fija en sus hijos la mirada. Y en este caso, Santa María de Guadalupe, ¿en quién fija su mirada? En Juan Diego. Tan la fija que luego, ¿qué va a suceder cuando Juan Diego le muestre las rosas a Fray Juan de Zumárraga, el obispo de México, y que aparece inmediatamente la imagen de María de Guadalupe? La Virgen Santísima
va a guardar en las niñas de sus ojos, en sus pupilas, aquel cuadro, aquel espectáculo. De esto ustedes sí saben, ¿no? Ustedes han oído hablar de los estudios de un peruano, el doctor Tonsman. Estudia los ojos de la Virgen, las niñas, las pupilas, y se ve quiénes están presentes allí. Y descubre en las pupilas de la Virgen a Juan Diego, a Fray Juan de Zumárraga y a varias personas más. Así como si la Virgen estuviera viendo el momento en que ella queda impresa en el yate de Juan Diego. Y entonces el cuadro de quienes están viendo están siendo testigos de aquel hecho, de aquel acontecimiento. Bueno, pues en ese sentido yo les aconsejo y les pido y les recomiendo que se dejen mirar por María, o si quieren, que traten con la gracia de Dios de sentir en ustedes, en su corazón y en su vida, la mirada de María. Y cómo cada una de ustedes está en la pupila o en las pupilas, en las niñas de los ojos de María. Hay un salmo donde dice, guárdame, Señor, como a las niñas de tus ojos. Pues la Virgen María nos tiene guardados en las niñas de sus ojos, en sus pupilas. ¿Sí? Vete, reconócete en las pupilas de la Virgen. ¿Sí? Cuando una persona muere, no sé si ustedes sepan, pero se queda fijo en sus pupilas lo último que la persona vio antes de morir. Y luego, cuando hay alguna situación, por ejemplo, de un crimen, un asesinato, ¿saben qué hacen con los muertos? Tratan de ver qué tienen en la pupila o en las pupilas. ¿Cuál fue la última imagen que guardaron? No sé si sepan eso. Pero así es, en esto de la criminalística y toda esa gente que se dedica a esto de cuando hay homicidios. Dicen, bueno, pero ¿quién lo mató? Pues quién sabe. Bueno, pues vamos a ver qué guardan en sus niñas o en sus pupilas, porque ahí quedan grabadas las últimas cosas que el difuntito vio. Bueno, antes de estar muertito, pues. Fue lo último que vio. Entonces aquí, en ese sentido, repito, vernos en las pupilas de la Santísima Virgen María, abrazados por su mirada. Pasamos a lo de la sonrisa. La sonrisa de María. No sé si se han fijado, pero la Virgen de Guadalupe tiene dibujada una leve sonrisa. No es el rostro de Santa María de Guadalupe no es un rostro adusto, frío, seco, no. Es un rostro afable. Y entre otras cosas lo hace afable esa sonrisa que se dibuja en sus labios. Es difícil encontrar imágenes de la Santísima Virgen María donde la veamos sonriente. En Toledo, España, hay una que está en la Catedral de Toledo en el coro, la Virgen Blanca, y es una imagen donde ella trae al niño en sus brazos, y el niño, con su manita, le toca la barbilla a la Virgen, así, se la toca con su manita, y la Virgen tiene dibujada una sonrisa, y se le conoce como la Virgen Blanca. La santa que celebramos el 1 pasado de octubre fue Santa Teresa del Niño Jesús. En sus escritos ella cuenta que padecía de tristeza, desaliento, desánimo, situación de oscuridad en su alma, en fin, antes de entrar al Carmelo. Y eso se le quitó cuando una vez estando postrada en la cama, vio una imagen que tenía enfrente de la Virgen María, una pequeña talla, en bulto, y entonces se le quedó mirando y vio lo bella que era la Virgen, y ella dice que vio cómo le sonrió la Virgen, y le puso la Virgen de la Sonrisa. No sé si conozcan esa imagen, pero ella luego promovió el culto a esa imagen en toda su familia, porque les contó lo que ella experimentó. Y luego la promovió en el Carmelo donde ella estuvo.
y luego se promovió en todos los Carmelos, y ahora se ha promovido en todo el mundo. Y se le conoce como la Virgen de la Sonrisa. Pero estamos hablando de una experiencia que ella tuvo ante una imagen hecha por manos humanas de la Virgen. En el caso de la Virgen de Guadalupe es algo completamente diferente. Como decía el Papa Pío XII, quien pintó la Virgen de Guadalupe, por decir pintó, dice, fueron pinceles celestiales. Así lo dice el Papa. Ya sabemos que la imagen de la Virgen no es una pintura, es una impresión. O sea, quedó impresa. No es una pintura. Pero el Papa empleó ese lenguaje como para indicar que era algo sobrenatural o por encima de la naturaleza, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, entonces pues está eso del tema de la sonrisa de la Virgen María, en este caso de la Virgen de Guadalupe. Déjense abrazar por la sonrisa de María. No hay que pensar en la Virgen como alguien que vivió su vida sobre la tierra, como, no sé, o sea, alguien así como oscura, apocada, y como tímida, y como adusta, o como agria. No, no. La Santísima Virgen fue alegre. De hecho, como decimos en las letanías, causa de nuestra alegría, y también Madre de la Santa Alegría, Mater plena, Santa Letitiae, Madre llena de alegría. Bueno, y esa alegría se muestra a través de la sonrisa. Finalmente, bueno, no, me falta el inciso C y el D. Las palabras de María. Ya conocemos cómo se dirige a Juan Dieguito, con qué cariño, con qué ternura y con puros diminutivos. Y entonces, por eso es por lo que en la solemnidad de Santa María de Guadalupe se pone como lectura opcional, pero es lectura para la solemnidad, un texto del libro del Eclesiástico. Y allí en ese texto dice, mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Las palabras de la Virgen de Guadalupe, dulces como la miel. Pues ya si no, son las palabras que una madre dirige a su hijo. Sabe y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No temas la enfermedad de tu tío, ni otra cosa alguna. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No soy yo tu sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto y en el cruce de mis brazos? ¿Eso a qué suena? A miel destilada. Por eso las palabras de la Virgen son más dulces que la miel. Y esas se las dirige no solo a Juan Diego, te las dirige a ti, me las dirige a mí, nos las dirige a todos. ¿Sí? Bueno, son las palabras de la Santísima Virgen María, más dulces que la miel. Y ahora sí el último inciso, la maternidad de María. Mañana, Dios mediante, en la marcha, ¿qué es lo que nos pide el episcopado? Que demos nuestro testimonio de la importancia que tiene la dignidad de la mujer y con ello el misterio de la vida. Es una marcha en favor de la vida. En todos los sentidos, desde la concepción hasta su término. Y vivimos en una situación de mucha violencia, de mucho crimen, de mucho asesinato. No hay ningún respeto por la vida. Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros, hijos del Padre, entre hermanos nos matamos unos a otros, nos quitamos la vida en las distintas etapas, desde el aborto, pasando por todos los asesinatos que sabemos del crimen organizado, hasta la eutanasia. Pero aquí lo importante es esto, la Virgen de Guadalupe, cómo se muestra, o cómo se presenta, cómo se manifiesta, como una mujer embarazada, encinta,
La mayoría de las imágenes de la Virgen no están así, ¿eh? No nos la presentan, casi la mayoría de las imágenes de la Virgen, ¿cómo nos la presentan? Con el niñito ya en brazos, ¿cierto o no? No digo que no haya algunas imágenes de la Virgen así que la presentan en cinta, pero la mayoría son así con el niño ya nacido o con el niño en brazos. La Virgen de Guadalupe está en cinta, quiere decir que en su vientre, ¿a quién porta? A Dios. Es la Madre de Dios, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Y en ese sentido, el mensaje de Guadalupe es un mensaje que promueve la vida, desde su origen. Entonces, por lo de mañana, ahí les puse un pequeño desarrollo de lo que significa la maternidad de María. María, Madre de Dios, pero también Madre mía. Y lo característico y lo propio de una madre es la vida, es dar la vida y darla sin reservas, darla con generosidad. ¿Ok? Bueno, pues son esas 4 cositas los que yo quise así como sacar. La mirada de María, la sonrisa de María, las palabras de María y la maternidad de María. Yo creo que con esto uno queda extasiado ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y se entusiasma, uno se llena de alegría para dar testimonio del Señor. Bueno, pues ya con esto concluimos. La madre me dijo, no se vaya a pasar de 1 hora, padre. Me dijo que 45 o 50 minutos, pero me emocioné y resultaron ser 55. Perdón, madre. Pues vamos a hacer una oración para concluir y ya, pues yo les dejo ese material, ojalá y les pueda servir en algo. Es un pequeño aporte y si les puede ayudar en su oración del día, pues adelante. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.